Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos. Quería darles la bienvenida a los panelistas que tenemos hoy, dos muy buenos panelistas invitados, y también mientras los espectadores se van sumando. Nuestro webinar el día de hoy es la quinta sesión. El enfoque que le hemos dado es Data Science, que es lo que nos encanta hacer. Esta iniciativa partió en el área de Big Data de Telefónica, y junto a Francisco Altimira, otro compañero, y Karen Opitz, y la Fundación Telefónica, hemos intentado como difundir esto que nos gusta y tener invitados especiales una vez al mes. Así que todos los que se conectan por primera vez, bienvenidos. Y están invitados a participar una vez al mes. Y una vez que se hacen parte de esto, les va llegando las invitaciones, por si les interesa los temas que vamos viendo cada semana. El tema de hoy, vamos a ver todo lo que es movilidad, datos y COVID-19. ¿Sí? Un tema que está bien de moda, pero lo interesante del día de hoy es verlo desde la perspectiva Data Science. Cómo Data Science nos puede apoyar en hacer ciertos análisis para entender un poco mejor el problema y entender lo que está sucediendo con la movilidad respecto a este tema. Entonces, les presento primero a nuestra primera panelista, que es Loreto Bravo. Loreto es directora del Instituto de Data Science. Ella trabaja en una alianza entre la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo y Telefónica en su área de investigación y desarrollo. Loreto es además directora del Magíster de Data Science de la misma facultad. Recibió su título de ingeniera en la Universidad Católica de Chile, y tiene un PhD en Ciencias de la Computación de la Universidad de Carleton, Canadá, del 2007. También fue investigadora del grupo de bases de datos de la Universidad de Edimburgo y profesora de la Universidad de Concepción. Actualmente su foco está en potenciar el uso avanzado de los datos como puente entre las necesidades sociales y la ciencia. De esa forma, Loreto colabora con el desarrollo de la vinculación de las empresas y organizaciones con el desarrollo científico y académico. Antes de partir, Loreto, explica un poco la dinámica que tenemos siempre en el webinar. Lo ideal es que puedas presentarnos las iniciativas que han desarrollado en este tema en 15 a 20 minutos. Y las preguntas, por favor, pueden ir quedando en el chat. Tenemos un chat que es exclusivo, que es preguntas y respuestas, ¿sí? Y ahí van quedando guardadas, y después de que presente Loreto, presenta Antonio, y al final podemos responder ambos grupos de preguntas por los panelistas, y también pueden continuar haciendo preguntas. Por favor, entonces, ¿podemos partir, Loreto? Primero ya me desmuteé y ahora vamos a compartir pantalla. Sí, gracias. Ya. Bueno, muchas gracias por la invitación, estoy feliz de estar acá, especialmente de compartir espacio con Citizens. Encuentro que estamos haciendo cosas parecidas en temas de movilidad en el contexto de pandemia, entonces me encanta que podamos compartir lo que estamos haciendo y también después ver similitudes y cómo podemos hacer cosas en conjunto. Lo que yo les quiero contar hoy día es lo que hemos estado haciendo en el contexto de la pandemia para entender todo lo que ocurre con la movilidad nacional. ¿Ya? Primero quiero partir destacando que aquí estoy hablando yo, pero hay todo un equipo detrás. Y el equipo detrás, bueno, está principalmente, el proyecto está liderado por Leo Ferres y por mí. Y hay investigadores de la universidad, colaboradores dentro de la universidad, también hay gente dentro de Movistar, de Telefónica, que está aportando con la generación de los datos y con feedback respecto a lo que estamos haciendo, y un equipo de investigadores internacionales que también nos están apoyando en lo que estamos haciendo. Hoy día les voy a mostrar parte de eso y espero que en el fondo que hace más alusión a lo que también hemos ido comunicando al gobierno para apoyar en el proceso de toma de decisiones. Primero quiero partir con una distinción que me hicieron una vez en una charla que di que me pareció súper interesante, y es que en el fondo no es que nosotros queramos reducir la movilidad solo por reducir movilidad. Nuestro objetivo final es la disminución de los contagios. Y hay varias formas de controlar el tema de los contagios. Uno es tener testeo masivo y trazabilidad de los contactos y aislamientos de esos casos particulares.
y las otras estrategias tienen que ver con cuarentena, ¿ya? Pero uno tiene que jugar en un equilibrio entre estas cosas, porque si uno pudiera trazar a las personas que están contagiadas, quizás la cuarentena se vuelve incluso innecesaria. Entonces, con esto en mente, es que surgieron varias formas de medir los datos. Entonces, por ejemplo, están los Mobility Reports de Apple, están los informes de movilidad de Google, que en realidad miden visitas a ciertos lugares específicos más que movilidad. Entonces nosotros, pensando en esto, ya en marzo comenzamos a trabajar con los datos de movilidad. Nos preguntamos qué podemos hacer con los datos de telefonía, y bueno, Telefónica tuvo una excelente disposición y desde un comienzo se preocuparon de empezar a generar los datasets para ponerlos a disposición para que nosotros los pudiéramos procesar. ¿Y qué es lo que nos ha motivado durante todo este proceso para poder entender la movilidad? Uno es caracterizarla, simplemente entender cómo se está moviendo la gente en distintas dimensiones. Medir cuál es el impacto de las medidas, tanto de las cuarentenas como de los cordones sanitarios, para ayudar a las autoridades a tomar decisiones. Por ejemplo, nosotros hemos estado apoyando mucho a la región del Biobío y del Ñuble con la definición de cordones sanitarios y ver su impacto y ver si vale la pena, cómo se pueden modificar para hacerlas más efectivas, etc. También nuestros datos los entregamos para que sean inputs para modelos epidemiológicos que requieren información de movilidad. Y por último, estamos trabajando mucho en ver cómo podemos apoyar en el periodo de transición para entender cómo apertura de colegios, centros comerciales, el retorno al trabajo. Y tenemos varios otros proyectos en los que estamos trabajando. Entonces, primero tratemos de entender un poco el dataset, la movilidad. ¿Con qué estamos nosotros estimando la movilidad? Nosotros estamos utilizando una cosa que se llaman los XDR. Son los registros que se van generando cuando nuestro dispositivo celular se conecta a una antena para bajar datos. Por ejemplo, cuando mandamos un WhatsApp, mandamos un mail, nuestro celular se conecta a una antena y esto genera como un registro, ¿ya? Esos registros que Telefónica recibe son anonimizados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este es como, a la izquierda tenemos un ejemplo de un dataset que nosotros podríamos recibir, ahí. Y si se fijan, el ID del teléfono son 64 caracteres que representan a ese dispositivo. Aquí tenemos la antena a la que se conectó y la fecha y hora a la que se realizó esa conexión. Entonces, de esta forma, yo puedo saber que un cierto dispositivo estuvo conectado en una ubicación en una hora y después en otra ubicación distinta. Por ejemplo, no sé, si yo estaba primero en mi casa y después estuve conectada en un supermercado. Entonces, si nosotros consideramos la información de las antenas, yo puedo decir, este dispositivo estaba primero conectado a esta antena de acá, después está conectado a este otro dispositivo, por lo tanto consideramos que tenemos un movimiento. Una transición de antenas es lo que nosotros consideramos un movimiento. Entonces, ¿qué es lo que es nuestro índice de movilidad? Es contar todos estos saltos de antena y dividirlo por el número de dispositivos, de tal forma de tener el promedio de movimientos, el promedio de transiciones de antenas que tenemos para cada uno de los dispositivos. Este análisis lo podemos hacer tanto a nivel comunal o a nivel regional, y así podemos entender más o menos cómo es que se está moviendo la gente. Entonces, aquí tenemos un primer ejemplo, que lo que hace es mostrarnos, este es el índice de movilidad regional de la región metropolitana. Lo tenemos para todos los días, aquí abajo ya se me empezaron a juntar demasiadas fechas, entonces están un poquito aglutinadas, pero si se fijan, aquí tenemos las primeras semanas de marzo, que es cuando todavía no se tomaba ningún tipo de medida a nivel país, ¿ya? Sin embargo, el día 15, que es un domingo, se decide que se van a suspender las clases presenciales, tanto de colegios, y progresivamente también se subieron todas las universidades y los centros profesionales. Entonces aquí empezamos rápidamente a observar una disminución en la movilidad. En gris tenemos destacados los fines de semana. ¿Por qué destacamos los fines de semana? Porque siempre estos tienen una movilidad una menor movilidad. Y aquí empezamos a observar el ciclo semanal, o sea, diario, pero tenemos semanalmente un ciclo que marca el fin de semana más bajo, el fin de semana más bajo.
Y aquí se puede observar, en rojo estamos destacando que aquí entran las primeras 7 comunas en cuarentena en la región metropolitana y tenemos una leve disminución en la movilidad. Luego, acá, ya como a fines de mayo, observamos, justamente el 15 de mayo comienza la cuarentena total, es decir, toda la provincia de Santiago entra en cuarentena y observamos nuevamente una baja en la movilidad. Posterior a eso, vamos progresivamente viendo cómo la movilidad va aumentando. Y aquí ya cuando se entra en transición, es mucho más marcada el alza. Pueden observar que el modelo es súper sensible, o sea, la metodología es súper sensible, el 21 de mayo, que es un feriado, tiene un comportamiento parecido al de fin de semana, lo mismo ocurre aquí para el 1 de mayo, es decir, nosotros vamos viendo la variabilidad, y no sé, cosas simpáticas que se observan, para el Día de la Madre se observa un alza en movilidad, o sea, el modelo es capaz de detectar todas estas variaciones. Si observamos, bueno, aquí están representados los mismos datos de otra forma, a nivel semanal, ¿ya? Entonces vemos que, pero mostrando la reducción en movilidad. Entonces la mayor reducción que hemos observado en la región es de un 43,1%. Y, a ver, voy a cerrar esto acá. Y aquí, después de este cierre, va con una tendencia a la alza. Y aquí ya tenemos el comienzo, que entran algunas comunas en transición, y el alza en la movilidad continúa. Para no ser tan centralistas, aquí dije ya también vamos a poner Valparaíso. Aquí tenemos la variabilidad de la región de Valparaíso, y observamos que la menor movilidad la tenemos en este periodo de acá, que es cuando están en cuarentena tanto San Antonio como Viña del Mar, Valparaíso, Los Andes y San Felipe. Y como se observa a nivel país, las cuarentenas tienen un desgaste, ¿ya? Aunque estén las mismas comunas en cuarentena, poco a poco la movilidad va aumentando. Aquí está el fin de la cuarentena en San Antonio y San Felipe y sigue aumentando la movilidad en la región. Si comparamos con la región metropolitana, que teníamos una reducción de casi de un 40%, aquí el máximo que observamos es acá a mediados de junio, que es una reducción de un 30,4%, bueno, aquí había un 30,6% de reducción. Y ahora estamos en una reducción de solo un 12% de movilidad. Pero nosotros no solo tenemos el análisis a nivel regional y a nivel de todo el país, sino que podemos bajar a nivel de las distintas comunas. Entonces aquí podemos observar qué es lo que ocurre con la movilidad en Providencia, Santiago, Estación Central, Las Condes, y vamos viendo que en general las comunas del sector oriente, Las Condes, Vitacura está por ahí, Ñuñoa, son las comunas que tienen una mayor reducción en movilidad. Esto fue la semana pasada, este es dato de la semana pasada. Y aún que estas comunas están en transición, siguen siendo las de las comunas con mayor reducción en movilidad. Aquí en amarillo tenemos la reducción promedio que observamos en la región completa. Si entramos ya a mirar a nivel regional, quiero destacar que aquí obvio no se ve nada porque son millones de líneas, pero, ay, se me saltó. Espérense. Se me cerró. Ay, disculpen. Estamos acá. Ya. Todos los informes que nosotros estamos haciendo, tenemos informes a nivel nacional y a nivel regional, los hacemos públicos a través de un visualizador de Tableau, que ahora, si todo funciona bien, va a abrir bien, porque es típico, estas cosas fallan cuando uno está presentando, pero vamos bien. Aquí estoy entrando a mirar el informe que se realizó hoy, que contiene la información de la movilidad hasta el domingo. Eso es súper importante destacar. Estamos funcionando de una manera que yo no he visto en ningún otro estudio, ni ningún trabajo hecho antes con datos de telecomunicaciones que sea tan cercano a tiempo real. En general, el proceso de extraer los datos de telecomunicaciones, entregarlos y procesarlos,
requiere un periodo extenso de tiempo. Nosotros ya hemos como establecido un pipeline de trabajo tal que permite que Telefónica nos entrega los datos con un día y medio de retraso y nosotros en 1 hora ya lo tenemos procesado y generamos estos reportes de movilidad. Entonces entremos a ver, este es el reporte de movilidad de la región metropolitana, pero bueno, después les puedo compartir el link. Tenemos acá en el tablero público de Data Science UDB, están todos los reportes actualizados para todas las regiones del país. Entonces entremos nuevamente al de la región metropolitana. Y aquí podemos ir a más detalle, decir, ok, digamos que por ejemplo veamos el análisis comunal. Aquí me permite ver la evolución para cada una de las comunas de la movilidad. Entonces, aquí cargando, etcétera. Entonces, por ejemplo, yo puedo escoger aquí la comuna de Santiago y puedo ver cuál es su evolución en la reducción de la movilidad que ha tenido durante todo este periodo. O puedo ir incluso aquí a elegir, no sé, análisis de, escojamos ahora la comuna de Las Condes. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Ya. En este gráfico tenemos que en naranjo está la movilidad intercomuna, es decir, los movimientos que hacen las personas que cruzan el límite comunal de Las Condes. ¿Ya? Esto quiere decir que van a otras comunas o entran, y en azul son movimientos dentro de la comuna. En rojo tenemos, o rosado, más bien está marcado el periodo de cuarentena. Entonces aquí podemos observar qué es lo que ocurre con Las Condes. Este es el periodo pre-cuarentena, al igual que lo que observábamos con la región metropolitana en general. La semana del 16 de marzo empieza a reducirse la movilidad. En los periodos de cuarentena observamos una mayor reducción que en los periodos donde no hay cuarentena, pero acá este periodo empieza rápidamente a subir y ya cuando entra transición está mucho más alto. Sin embargo, seguimos observando una reducción en movilidad respecto a lo que era pre-COVID. No es así en algunas otras comunas, como por ejemplo veamos la comuna de Lo Barnechea. Aquí podemos entrar a mirar la comuna de Lo Barnechea, y fíjense lo que se observa. Acá, el pre-COVID, tenemos valores de alrededor de una movilidad de 27 movimientos promedio por persona. Y lo que se observa ahora, post-transición, es que la comuna de Lo Barnechea ha casi vuelto a su situación pre-COVID. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a escoger la línea de la semana, y lo que observamos es que Lo Barnechea tiene solo una reducción del 5,9% respecto a la semana base, que es la semana antes de cualquier medida, la semana del 9 al 15 de marzo. Ya este análisis, así como se los he mostrado aquí para la comuna de Lo Barnechea, está para todas las comunas del país. Volviendo acá, bueno, esto tenía las slides por si no les podía mostrar en línea, pero aquí está el comportamiento de otras comunas. Eso pueden ir al detalle. Ya, entonces, el análisis que hemos hecho hasta ahora, si se fijan, mezcla los viajes de los residentes con los viajes de la población flotante. Es decir, si una persona viene de la comuna de, no sé, El Bosque, y hace viajes dentro de la comuna de Las Condes, estas quedan consideradas dentro del índice de movilidad. Nosotros queríamos poder distinguir de los viajes que ocurrían dentro de una comuna, cuáles eran viajes que podíamos atribuir a los residentes de la comuna y cuáles eran los viajes que correspondían a la población flotante, personas que venían de otras comunas. Entonces, por ejemplo, desarrollamos, bueno, ¿qué es lo que hicimos? Desarrollamos otro índice, el índice de movilidad de residentes. ¿Qué hace este índice? Excluye a las personas que no son residentes de la comuna que estamos analizando. Entonces miremos esto de aquí, este es un análisis del índice de movilidad a lo largo de todas las semanas. Esta primera semana es lo que ocurre pre-COVID, ya esto es del 9 al 15 de marzo. Es previo a cualquier medida, en realidad más que pre-COVID es previo a cualquier medida. Ya observamos este en azulito, es el índice de movilidad, el que ya habíamos visto, que considera tanto a los residentes como a la población flotante, y vemos la evolución a lo largo de todo el periodo. En amarillo, ahora al lado, lo que tenemos es qué
parte de esos viajes son atribuibles a residentes. Entonces aquí lo que nos queda es que todo esto acá arriba es de población flotante. Y finalmente aquí en verde, lo que tenemos es el impacto que tienen los residentes de Las Condes en otras comunas. Es decir, cuando los residentes de Las Condes son población flotante de otras comunas, ¿ya? Entonces, en azul tenemos el efecto tanto de residentes como de flotante. El amarillo considera solo los residentes y el verde es el impacto de los residentes de la comuna de Las Condes en otras comunas. Entonces, ahí viene una siguiente pregunta. ¿De dónde viene la población flotante, los viajes que tenemos en la comuna de Las Condes, que son de residentes de otras comunas? Y también nos interesa saber cómo los residentes de Las Condes están afectando la movilidad en otras comunas. Entonces, aquí a la izquierda, esto aquí es la información de la semana pasada, del 10 al 16 de agosto, son los viajes hacia Las Condes. Entonces, esto aquí es la población flotante. La población flotante que nosotros tenemos en Las Condes viene en un 9,1% de Lo Barnechea, luego un 8,9% de Santiago, después de Vitacura, Providencia, La Reina. Entonces, los datos nos permiten entender de dónde viene la gente que está aumentando la movilidad en Las Condes. Entonces, por ejemplo, en Chillán, lo que descubrieron fue que gran parte de la movilidad de la comuna de Chillán venía de una comuna aledaña que no tenía servicios básicos. ¿Ya? No tenía, por ejemplo, supermercados, bancos, servicios del registro civil. Entonces, lo que hicieron para disminuir la movilidad en la comuna de Chillán fue ir a esas comunas aledañas y poner servicios básicos. Por ejemplo, llevar ferias, poner servicios de atención del registro civil móviles, ¿ya? O sea, como que fueran específicamente esa comuna, porque había una necesidad de reducir la movilidad dentro de Chillán. Entonces, esta información te permite entender eso. Acá a la derecha tenemos los viajes desde Las Condes. Este de aquí lo que tiene es la gente de Las Condes que sale de la comuna, ¿a qué comunas se están yendo? Entonces, aquí tenemos que los residentes de Las Condes van principalmente a Vitacura, luego a Providencia, luego a Lo Barnechea, etc. Y así vamos viendo la evolución. Bueno, lo mismo podemos ver para Providencia, pero me interesa, veamos Valparaíso, por ejemplo. En Valparaíso tenemos aquí la evolución durante todo el periodo, y no sé, pues la semana pasada, toda esta parte correspondía a población flotante, y lo de acá era los residentes, y lo aquí en verdecito es el efecto de los residentes de la comuna de Valparaíso en otras comunas. Entonces, si queremos entender, los viajes hacia Valparaíso vienen, es decir, la población flotante que recibe la comuna de Valparaíso viene principalmente de Viña del Mar, luego de Quilpué, Villa Alemana, y así va disminuyendo. Y los residentes de Valparaíso, durante la semana pasada en particular, viajaron principalmente a Viña del Mar, Quilpué, Concón, etc. ¿Ya? Si nosotros tuviéramos un cordón sanitario, ¿ya? Ahí tendríamos que entender que, por ejemplo, se reducirían los viajes, por ejemplo, un cordón sanitario en Valparaíso, tendríamos que, uno, la gente de Viña del Mar que va a Valparaíso, ¿por qué va? Entonces, ¿cómo hacemos para apoyar a la gente de Viña del Mar que satisface sus necesidades dentro de la comuna de Valparaíso para que no necesiten, ya que no van a poder ir a Valparaíso? Y al revés, la gente de Valparaíso que va a Viña del Mar, ¿qué cosas necesitamos tener dentro de Valparaíso para que no necesiten ir a la otra comuna? Entonces hemos visto, tenemos el índice de movilidad general que mezcla tanto residentes con población flotante, y el índice de movilidad de residentes que te permite distinguir los residentes de la población flotante y entender cómo se contactan y se movilizan entre ellos. Otra cosa que hemos podido hacer es tratar de entender el perfil horario, es decir, cómo se mueve la gente en distintos horarios del día. Y el dataset que nosotros tenemos es tan rico que te permite hacer ese análisis incluso a niveles tan detallados que, por ejemplo, aquí observemos esto. Aquí a la izquierda tenemos el comportamiento típico que obteníamos a partir de los datos antes
del COVID. Esto de hecho es el lunes 9 de marzo de este año. Tenemos un pic de la mañana, un pic de la hora de almuerzo y un pic de la tarde. ¿Ya? Ahora, post-COVID, lo que se observa es que desapareció el pic de la mañana, es como que se repartió en el resto del día. Y sí mantenemos un pequeño pic de la tarde que principalmente se debe al cierre del transporte público, en gran parte y que después viene el toque de queda. ¿Ya? Entonces, este cambio de patrón nos llamó mucho la atención. Y bueno, una cosa que me falta comentar, hemos estado trabajando con el Ministerio de Transporte para compatibilizar los reportes que ellos hacen con los reportes que nosotros hacemos, y es interesante ver que esta desaparición del pic de la mañana también se observa en el uso de las VIP. ¿Ya? O sea, si nosotros hacemos un análisis de las VIP, ellos también habían notado esta variación en el perfil de uso del transporte. Entonces, también podemos hacer una bajada para analizar en distintos horarios del día. También podemos hacer un análisis con mayor granularidad espacial. Entonces, por ejemplo, la Comuna de Las Condes nos pidió que hiciéramos un análisis a nivel de sus cuadrantes. ¿Ya? La municipalidad cuenta con aproximadamente, creo que son 25 cuadrantes. Entonces, no solo a nivel comunal, sino que la idea era bajar y entender qué es lo que pasaba a nivel de las comunas. Y lo que nosotros hicimos fue replicar el mismo análisis que hemos hecho del índice de movilidad tradicional y el de residentes, pero a nivel de estas unidades vecinales, de estos cuadrantes. Entonces aquí tenemos el índice de movilidad para aquí, si se fijan, la Unión Vecinal 1, y podemos hacer el análisis para cada una de las uniones vecinales. Aquí de dónde vienen, entendemos que la unidad vecinal 1 vienen de Santiago, Vitacura, Lobarnechea, de la unidad vecinal 6, de la 2. Entonces, cómo interactúan entre ellas y cómo interactúan con el resto de la ciudad. Y más aún, podemos hacer al mismo tiempo un análisis con mayor granularidad espacial y temporal. Entonces, tratar de entender, aquí estamos, por ejemplo, la unión vecinal 9, en la mitad de la noche, en realidad estos 0 horas, los viajes a dónde son. Ya aquí se ve que en la noche hay unos poquitos viajes, y aquí aumenta durante todo el día y después van disminuyendo. A dónde entran y salen en las distintas horas del día. Para cerrar, quisiera en el fondo como mostrar el gran poder que tienen los datos de telecomunicaciones para analizar la movilidad con un gran nivel de detalle y versatilidad, porque nos permite a gran velocidad, porque no sé, pues son 2 días de retraso, distinguir la movilidad tanto a nivel de población flotante como de residente, distintas granularidades espaciales, tanto país, regional, comunal, cuadrantes, también temporal, podemos analizar los distintos niveles. Y hay otros estudios que hemos hecho que no puse en la presentación de hoy día, pero que tienen que ver con entender cómo afecta la reapertura de los malls, considerando de dónde vienen las personas que van a los distintos malls y el nivel de mezcla que gatillan, de mezcla de personas que vienen de distintas comunas dentro de los malls. También estamos haciendo un análisis de los modos de transporte que se utilizan en los distintos periodos, y lo que estamos observando es que la mayoría de los viajes en muchas de las comunas ahora son movimientos o a pie o en bicicleta. Entonces, hay muchas cosas que, por ejemplo, nosotros teníamos dudas con el Ministerio de Transporte porque en algunas cosas nos salían valores distintos, y lo que estamos llegando a entender es que nosotros, con los datos de telecomunicaciones, somos capaces de distinguir, de considerar muchos tipos de viajes, no solo los viajes de transporte público y los viajes de auto, sino que además los viajes que son hechos en bicicleta y a pie. ¿Ya? También estamos trabajando con un equipo en ver temas de los modelos epidemiológicos, y otro proyecto más que tenemos que no puse acá tiene que ver con el retorno al trabajo. ¿Cómo hacemos para medir el riesgo de, no sé, de nuestro recorrido típico que hacemos para ir al trabajo? Si yo voy en transporte público y voy a cruzar estas comunas en este horario, y considerando la concentración de personas que hay en esos horarios, ¿cuál es mi índice de riesgo por mi traslado al trabajo, por ejemplo?
Bueno, con eso cierro, pero después ahí muy abierta a preguntas para aclarar o para compartirles también los links para que puedan entrar a ver el detalle de los informes que realizamos en forma semanal. Gracias, Loreto. Bastante interesante la presentación, un gran trabajo que vienen realizando junto al equipo de Telefónica, la información de datos, y bastante trabajo de investigación y metodología con todo el equipo de la UDB. Bastante interesante, Loreto, lo que nos comentas, porque en verdad todo lo que es movilidad tiene muchas dimensiones de análisis, ¿no? No solamente espacio y tiempo, como el análisis base que mostrabas y lo que comentas. Ahora, todas las dinámicas de trabajo o los espacios de uso público que vayan a ir cambiando un poco las dinámicas de movilidad a lo largo de este tiempo. Y bastante bueno saber que están trabajando en coordinación con el Ministerio de Transporte también, ¿no? Es como un alivio para nosotros saber que hay soporte de información detrás, porque dejemos que los datos hablen más que las personas. Gracias, Loreto. Bueno, si nos puedes acompañar hasta el final, hay dos preguntas en el chat, pero podríamos responderlas después si prefieres. Y te pido si puedes compartir los links en el chat, si es que tienes acceso al de preguntas y respuestas. Ya, ahí lo voy a poner. Gracias. Voy a dar pie a nuestro segundo panelista. Quiero presentarles ahora a nuestro segundo expositor, que es Antonio García Esquivel. Antonio es ingeniero civil industrial de formación, pero él dice que tiene una fuerte atracción por todo lo que es el diseño y la música, sobre todo. En el 2011, él cofundó el Cowork Latam, y el 2018 fundó Citizense, que Citizense viene con la visión de abrir las ciudades a la comunidad de creadores, ¿sí? Él nos va a contar un poco qué hace Citizen y la relación que tiene Citizen con todo lo que son los análisis de movilidad también en esta época de COVID, sobre todo en la región metropolitana. Así que bienvenido, Antonio, gracias por la disponibilidad de participar. Te doy el espacio, el micrófono, por favor. Gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación. Loreto, súper buena tu presentación, súper interesante lo que están haciendo. Me encanta además ver cómo van a ver más adelante, cómo hay compatibilidad o como resultados muy similares en algunas cosas, que llama mucho la atención, y eso es lo bonito de la ciencia muchas veces, que cuando tienes equipos totalmente independientes trabajando y llegar a conclusiones similares, como que genera como una cosquillita súper interesante. Voy a compartir mi pantalla, la idea es les voy a contar un poco qué es lo que hace Citizens primero, para después entrar un poco más en detalle de cómo lo que hacemos está relacionado con todo el tema de movilidad que hoy día queremos conversar a nivel de Big Data. Entonces, Citizens partió un poco motivado por esta imagen. Esta es una foto real de Santiago hace 3 años atrás. Y les juro por Dios que no está trucada, es una foto real. Entonces decidimos entender cómo se estaba atacando problemas tan resignados como la contaminación del aire en las ciudades, donde justamente los datos eran un problema. No sé si ustedes saben, pero por ejemplo en Santiago hoy día la contaminación se mide solamente en 10 puntos de la ciudad, y con esos solamente 10 puntos se trata de explicar un fenómeno que es mucho más amplio y extensivo y que varía mucho y que es muy dinámico. Entonces nosotros nos decidimos atacar este problema desde la data y desde la tecnología, pero mientras avanzamos en eso nos dimos cuenta que el tema de la contaminación era solamente uno de muchos problemas que ciudades del mundo compartían, pero que esos problemas cada una de las ciudades los estaba desarrollando y atacando de manera totalmente independiente. No había París, por ejemplo, la foto que tienen abajo a la izquierda, la Torre Eiffel a veces ni se puede ver por el smog, pero no hay ni un tipo de colaboración entre Santiago y París para desarrollar estrategias o en el fondo acciones para combatir la contaminación del aire. Cada una de estas ciudades, si bien hay algunas normativas internacionales y algunos lineamientos, cada uno va por su carril, y esa falta de colaboración ha hecho que, en nuestra opinión, la industria de las ciudades inteligentes, que es una industria que venía sonando hace mucho tiempo, no ha explotado todavía, justamente por esta falta de conexión entre las ciudades. ¿Okay? Y en nuestra opinión, esa falta de conexión entre las ciudades se debe a la falta
de una infraestructura común, de una masa crítica de infraestructura, que permita el desarrollo de soluciones en una ciudad, pero que además esta solución pueda ser replicada en muchas ciudades simultáneamente. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, cada revolución tecnológica que ha habido en la historia ha tenido una masa crítica de infraestructura, desde los vías de ferrocarril a las líneas de transmisión eléctrica y haberse puesto de acuerdo en la corriente alterna, a los cables submarinos de fibra óptica y cientos de servidores de Internet en distintas partes del mundo. Son todos ejemplos, o como el ejemplo del proyecto que mencionaba Loreto, sin la masa crítica de antenas instaladas en todo Chile, un proyecto como ese no hubiese sido capaz de desplegarse. Entonces, esa masa crítica de infraestructura es la que Citizens está tratando de desarrollar, con el objetivo además de que sea una infraestructura abierta, que permita la participación de todos los actores de la ciudad, ya sea académicos, civiles o públicos, ojalá unos muchachos en un garage desarrollar un proyecto y que les permita implementar ese proyecto en una ciudad como Santiago y después escalarla en otras ciudades del mundo donde nosotros estemos desplegando nuestra infraestructura. Esa infraestructura crítica o masa crítica de infraestructura que estamos buscando. Ahora, como les comentaba entonces, el objetivo es abrir las ciudades para que este juego de la Smart City sea ahora un juego más abierto y colaborativo, y no un juego de pocos como hoy día es, lamentablemente, súper enfocado en poquitos actores. Entonces, ¿cómo nosotros abrimos las ciudades? A través de infraestructura y herramientas de software. Entonces, estamos llenando la ciudad de una infraestructura que nosotros le llamamos satélites urbanos, que se los voy a mostrar un poco más adelante, acompañado de una plataforma de software que permite la rápida integración de los datos que esa infraestructura está generando a través de capas de sensorización y otros sensores, y también la posibilidad de conectar dispositivos a Internet a través de las redes de comunicación que nosotros estamos creando con estos satélites urbanos. Entonces, este satélite urbano tiene dos capas. Tiene una capa de comunicaciones, es decir, está conectado a Internet a través, por ejemplo, de las redes de celulares, pero además es capaz de generar redes de comunicación locales para que otros dispositivos IoT puedan conectarse a Internet de una manera ágil y fácil, sin tener que ellos hacerse cargo de la operación, el mantenimiento y, en el fondo, la implementación de redes de comunicaciones IoT que para ciertos tipos de soluciones, las redes que ofrecen las compañías de telefonía no funcionan. Y por otro lado, cada uno de estos satélites tiene un conjunto de sensores que nosotros los subimos a un repositorio donde a través de APIs se puede empezar a consumir esa data. ¿Qué tipo de sistemas de comunicación tenemos? Estamos conectados a Internet, obviamente, a través de LTE, pero generamos redes locales con Wi-Fi, con Bluetooth, con Zigbee, con BLE, que es Low Energy Bluetooth, que es otro sistema de comunicación muy típico dentro del IoT, y también con LoRa, que son sistemas de comunicación narrowband, que permiten conectar sensores, por ejemplo, por años a Internet sin la necesidad de recargar la batería ni nada. Entonces, a eso nos referimos con que hay sistemas de comunicación que son especiales para IoT y que las telecom normalmente no abordan. Y después tenemos varios sensores como PM2,5 y PM10, que es material particulado, volviendo al tema del smog, CO2, orgánicos volátiles, humedad, temperatura y ruido, y todo esto va conectado a un centro de operaciones, por llamarlo de una manera, desde el cual, a través de APIs, nosotros podemos proveer a distintos servicios, algunos de los cuales los hemos desarrollado nosotros, y otros servicios que esperamos sean desarrollados por terceros en el futuro. Acá hay una imagen de cómo es el satélite urbano. Es un diseño muy modular que nos permite en el fondo ir upgradeando y haciendo mantenciones de manera más eficiente. Entonces, una vez que tenemos llena la ciudad de esta red de satélites urbanos, muchas soluciones que antes eran infactibles, justamente por esta necesidad de sistemas de comunicación o esta necesidad de data a la ciudad, en un segundo a otro empiezan a ser factibles y por lo tanto se crea un universo nuevo de soluciones que pueden desarrollarse conectados a la ciudad, y lo que más nos ilusiona a nosotros por lo menos es que además se puedan escalar a otras ciudades del mundo. ¿Cómo lo escalamos justamente? Es a través de proveerle servicios a empresas que ya tienen una presencia muy masiva en la ciudad. Por ejemplo, nosotros le vendemos servicios a las empresas de billboards de vía pública. Entonces tenemos en muchos puntos de la ciudad, en los mismos pantallas digitales o en la gigantografía, nuestra infraestructura. En estaciones de distribución de combustible, por ejemplo, estamos en todas las Shell de Santiago. Hemos trabajado con tiendas de conveniencia, con farmacias, con franquicias, con empresas de utilities. Por ejemplo, cada uno de los puntos que ven acá son los distintos satélites urbanos que nosotros tenemos instalados hoy día en la región metropolitana. Tenemos más de 200 puntos, y la segunda ciudad que estamos implementando es en Monterrey, en México,
donde con un acuerdo que tenemos con AT&T estamos instalando en al menos 70 puntos dentro de la ciudad de Monterrey. Entonces, nosotros desarrollamos algunos casos de negocio para mostrar para qué sirve esta plataforma, para qué sirve esta infraestructura. Se los voy a mencionar rápidamente y después voy a ahondar en DatMob, que es el tercero de izquierda a derecha, que es el que tiene que ver más con movilidad y que es el que yo creo que todos están esperando escuchar dado el tema del webinar. AirMob es una aplicación que la pueden bajar en Google Play y en App Store, que muestra la contaminación de Santiago en tiempo real en más de 180 puntos de la ciudad. Entonces pasamos de 10 puntos que tiene el gobierno y que no es algo propio de Chile, en todos los países del mundo es normal, y así funciona normalmente, a un nivel de medición mucho más atomizado de 180 puntos, donde podemos ver cuadra a cuadra muchas veces cómo varía la contaminación minuto a minuto, y todo esto en tiempo real, de libre disposición para las personas, para que puedan, por ejemplo, moverse por las calles más limpias de la ciudad, elegir a qué hora ir al parque más cercano a hacer deporte, o a qué hora del día, por ejemplo, ventilar. Esta es una foto, por ejemplo, de la red de monitoreo. Los colores indican el nivel de contaminación. Y esta es una foto justamente del 18 de octubre, como todos saben, fue un día histórico y crítico en el último tiempo de Chile. Y es impresionante cómo, incluso con el smog, pudimos observar el nivel de lo que significaron los incendios y las barricadas en todo Santiago. CarMob es otra solución. Esta solución tiene que ver más con seguridad y busca generar un sistema de geolocalización colaborativo para vehículos robados. El problema principal de geolocalizar autos es que ocupan GPS conectados a módems de celular que ocupan mucha batería, por lo tanto mucha energía, mejor dicho. Entonces eso obliga a intervenir los autos para poder ponerle un GPS, que implica energizar el GPS, y además implica tener un plan de datos para mantener este dispositivo enviando su posición todo el tiempo. Entonces nosotros desarrollamos una solución que no usa un GPS, sino que ocupa un dispositivo que se llama Beacon, es una pastillita del tamaño de una moneda de 500 pesos más o menos, que se esconde en el auto, dura más de un año la batería, y si a ti te roban el auto, tú en la aplicación apretas que robaron el auto, y toda la red de satélites urbanos, más todas las personas que tienen la aplicación instalada en su celular, empiezan a detectar el paso de esa pastilla. Entonces acá hay un caso, un robo real, por ejemplo, donde el punto rojo con la capucha, esta es una vista de nuestro backend, donde se robaron el auto, y todas las líneas azules son la unión de los vectores de los distintos puntos donde fuimos observando el vehículo en un periodo de tiempo, y el punto azul final, donde está el icono del auto, es el último punto observado. En este caso en particular se ve como el auto se lo robaron, y además lo ocuparon probablemente para cometer otros delitos por la ciudad. TrackMob es una solución de logística que busca optimizar procesos dentro de faenas, donde puedo en el fondo localizar activos que, por tratarse de faenas cerradas con techadas, por ejemplo, el GPS deja de tener funcionalidad. ¿Y cuál es nuestra principal aplicación, o la que más hoy día estamos creciendo? Tiene que ver justamente con medición de tráfico y movimiento de gente en la ciudad. La aplicación se llama DatMob, y lo que nosotros hacemos es, con una metodología distinta a lo que comentaba la Loreto, es contar el paso de personas. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos detectando los paquetes de Wi-Fi que los celulares van dejando en el aire a medida que se van moviendo por la ciudad. Entonces ustedes todos tienen celulares, la mayoría de la gente anda con el Wi-Fi encendido, y aunque no esté conectado a un router como el de tu casa o el de tu oficina, tu teléfono siempre está tratando de conectarse a algún router conocido. Por eso cuando llegas a tu casa se conecta automáticamente, o a la oficina, o al café donde te gustaba ir a trabajar antes. Entonces, nosotros detectamos con estos satélites urbanos todos esos paquetes que están en el aire. Somos capaces con algunos algoritmos de identificar cuáles de estos dispositivos son dispositivos que están pasando por ahí y no son dispositivos de un vecino, por ejemplo, que está en su casa, y de una manera totalmente anónima, porque es una metodología que incluso es compliant con la GDPR, que es la norma de protección de datos más exigente que hay a nivel del mundo. Contamos las personas que están pasando por afuera de este punto en particular. Entonces, ¿qué se diferencia un poco del método de conteo con antenas? Que la antena ocupa o tiene un alcance mucho más grande que el que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un alcance de aproximadamente 150 metros de donde pasan las personas, y en vez de ocupar todas las antenas de celulares, que es una cosa muy potente que tiene el proyecto que está haciendo la Loreto, nosotros medimos, o sea, tomamos muestras en 200 más puntos de la ciudad, y esa muestra que tomamos minuto a minuto es la que ocupamos para generar todo nuestro servicio, que le permita, por ejemplo, al retail entender cuánta gente pasa por afuera a sus tiendas para tener sus tasas de conversión,
a los billboards para entender el impacto de esas campañas que están desarrollando en esos elementos. Y aquí viene una parte súper interesante que tiene que ver con entender los patrones migratorios de la gente en la ciudad. ¿Qué pasa? Que estos dispositivos, este paquete de Wi-Fi que nosotros detectamos, tiene un identificador que se llama MAC address. Ese MAC address, que es un número único, nosotros no solamente lo vemos en un punto de la ciudad, sino que lo podemos empezar a ver en otras partes de la ciudad. Y al tener esas MAC addresses repetidos en otros puntos de la ciudad, podemos empezar a entender tráfico compartido entre estos 200 puntos de la ciudad, pero también empezar a tener noción de patrones migratorios, de por dónde se mueve la gente de una manera más recurrente, que le sirve mucho a algunos clientes que nosotros tenemos. Y un proyecto que estamos desarrollando ahora que nos parece muy interesante tiene que ver con el origen-destino para el transporte, pero también para saber cuánta gente va en el bus en un momento en particular, cruzar esa data, por ejemplo, con las VIP y tener en tiempo real un modelo de evasión, que es un tema que todos saben, es un tema crítico hoy día y que tiene jaque al sistema de transporte de la región metropolitana. Acá hay un ejemplo de nuestra plataforma, en nuestro backend, como muestra, si uno elige cualquier punto de los 200 que tenemos, te muestra todas las personas que vi en un periodo de tiempo definido, y después me muestra dónde volví a ver estas personas, en qué otras partes de la ciudad volví a ver a estas personas, en una representación gráfica justamente de este tráfico compartido que les mencionaba recién. Ahora, ¿cómo hemos aplicado esto al tema de COVID y la pandemia? Justamente nació, también apenas empezó todo esto en marzo, empezamos a tratar de generar data para que la gente pudiera ver en tiempo real, o lo más en tiempo real posible, cómo estaba la movilidad en sus comunas para que se motivaran en caso de que sus comunas estaban teniendo una movilidad disminuida. Y para eso desarrollamos este sitio que se llama covid.citizens.co, que lo pueden entrar a ver, yo se lo voy a mostrar acá rápidamente. Y lo que te muestra es un mapa de la región metropolitana, y para cada una de las comunas tiene la variación del tráfico de la semana móvil que acaba de terminar. Entonces, todos los días esto se va actualizando a la 1 de la mañana. Entonces, acá, por ejemplo, estamos comparando la semana del 12 al 18 de agosto, y siempre la comparamos con la semana pre-COVID, que es la misma semana que ocupaba el proyecto de la Loreto, que es del 9 al 15 de marzo. Entonces, acá, cada una de estas comunas muestra la variación que tuvo respecto del periodo pre-COVID, pero además acá abajo nosotros tenemos para toda la región metropolitana cómo varió el tráfico respecto a la semana anterior móvil, y también cómo está el promedio de la región metropolitana completa respecto también de pre-COVID. Para nosotros hoy día está en un menos 32%, según recuerdo, la Loreto mostró un menos 29%, que para efectos de lo que estamos conversando es muy cercano, y eso es parte de lo interesante. Ahora, esto lo pueden ver además ustedes por comuna, entonces pueden entrar a ver cualquiera de las comunas que les parezca, por ejemplo en Las Condes, y pueden ver Las Condes semana a semana si el tráfico disminuyó o aumentó, en qué medida, y además el gráfico completo para todo el periodo desde la semana del 9 al 15 de marzo a la última semana cerrada, que en este caso es del 10 al 16 de agosto. Ahora, todo esto nosotros también, lo pueden entrar y jugar ustedes con esto acá abajo del home. Tienen la movilidad para la región metropolitana completa, y además decidimos poner algunos hitos, igual como un poco lo que mostró la Loreto, que te hablan de qué fue lo que se fue generando. Entonces, nosotros, por ejemplo, el récord que tenemos de disminución de movilidad fue justo después de decretar la cuarentena total de la región metropolitana, y nos marcó, o tenemos nosotros medido, una disminución del 49%, pero tenemos cosas interesantes que fueron muy políticas, y cuando hablaban antes, cuando me estaban presentando o cuando terminó el Loreto, perdón, de que los datos hablen por sí solos, nosotros acá pudimos ver de que efectivamente la nueva normalidad en algunas comunas tuvo un efecto que generó un aumento de la movilidad, pero si uno lo mira a nivel de región metropolitana, la verdad es que fue un efecto no tan importante, y más bien sí se vio ese desgaste que mencionaba la Loreto de las primeras cuarentenas que fueron decretadas. Y si uno hace doble clic a este periodo de nueva normalidad, además hay comunas que entraron y salieron de cuarentena, entonces es mucho más difícil de analizarlo. Pero a nivel región metropolitana, nosotros no vimos un aumento considerable de la movilidad el día que se mencionó esto, que fue el 19 de abril. Y si ven esta curva, no sé si se recuerdan la presentación de Loreto, pero es bien parecida en términos de que las primeras 2-3 semanas fueron las que más reducción generaron, incluso sin cuarentenas de por medio. Acá esto es voluntad del mundo privado, en el fondo. Y después acá también se nota cómo las cuarentenas se van desgastando, y aquí incluso ya antes de que iniciáramos la fase 2 ya venía subiendo el tráfico de una manera, o la movilidad de una manera importante.
Entonces, esta información está disponible para todos ustedes y pueden entrar a verla. Y antes de terminar, les quería mostrar en el fondo un poco nuestra plataforma de operaciones, porque es la parte de datos que yo me imagino que muchos de los que están acá justamente rayan o vibran con los datos. Nosotros acá, esta es la red que les mostré yo en la presentación. Cada uno de estos puntos es un satélite urbano, pero para cada uno de estos puntos nosotros podemos entrar, ver el estado de salud de ese satélite urbano en particular, y puedes entrar a ver los datos que está generando cada uno de estos satélites. Entonces, en el caso de Mac Total, yo aquí puedo elegir el sniffer Wi-Fi. Yo puedo ver en tiempo real, las últimas horas, cómo ha estado esto. Lo puedo ver además por un tiempo, un custom range, pero esto, que es información nuestra, a gente como la que nos está escuchando hoy día, podrían ocupar esta data para nutrir sus propios productos y desarrollar un producto, por ejemplo, como el que desarrollamos nosotros, que es esta página COVID, o este, que ya es más comercial. Entonces acá nosotros tenemos un conjunto de puntos elegidos, que son 180 para este ejemplo, que son los que ven acá, y nosotros tenemos un dashboard que nos permite ver la movilidad para esos 180 puntos con un día de desfase. O sea, nosotros podemos ver incluso ayer. Y ese ayer nosotros lo podemos ver incluso por hora. Y aquí me quiero detener porque aquí de nuevo el tema de cómo modelos distintos, pero con incluso fuentes de data distintas, te pueden mostrar cosas similares. Acá quiero mostrarles, por ejemplo, la movilidad para la región metropolitana para en marzo, digamos el 9 de marzo, ¿ok? Y van a ver que efectivamente la línea continua es el 9 de marzo, la línea punteada es el día anterior, es decir, el 8, pero si se fijan, efectivamente nosotros tenemos un pico en la mañana, tenemos después un aumento del tráfico en la tarde, pero que no llega a ser tan alto como, las horas punta en el fondo, y después vuelvo a tener un horario peak en la tarde. Fíjense en este gráfico, y ahora fíjense, por ejemplo, si yo vengo y miro ayer. Y efectivamente pasa exactamente lo mismo, en tiempo real yo puedo ver, si quieren no ayer, podemos ver, por ejemplo, un día en particular como el martes de la semana pasada, y vamos a ver de nuevo una curva muy similar, donde ya no tenemos este pic de la mañana, tenemos algo mucho más achatado durante el día, sí tenemos un pequeño pic en la tarde, y después esto cae radicalmente, producto obviamente de el toque de queda que comienza a las 10 de la noche. Esto lo pueden ver en esta plataforma por día, pero también, por ejemplo, lo podríamos ver una semana, que es la semana del 10 al 16 de agosto. También lo podemos ver incluso por hora. Entonces aquí se ven los distintos pics de cada uno de estos días. Eso es un poco lo que les quería mostrar. Quiero quedarme, volviendo a la presentación, con que estos son los primeros casos de negocios que nosotros queremos mostrar, pero la idea es que la comunidad pueda participar de todos los datos y los sistemas de comunicación que nosotros estamos implementando en la ciudad para que creen sus propias soluciones, para que sean actores de cambio en las ciudades que viven y que esas acciones y esas soluciones después se puedan replicar en otras ciudades del mundo donde, si todo sale bien, ojalá nosotros en el corto plazo estemos en varias otras ciudades del mundo donde ustedes puedan implementarse. Somos un equipo de 20 personas actualmente. Tenemos un grupo de inversionistas mexicanos y chilenos, y la idea en el fondo es seguir avanzando esto lo más posible. Hoy día estamos, como les comentaba, creciendo en Monterrey y estamos por implementar en los próximos meses en 5 ciudades de Estados Unidos de manera primera incipiente, pero con el objetivo obviamente de ya el próximo año poder varias de esas ciudades en Estados Unidos escalarlas para que estén al nivel de que está Santiago hoy día o Monterrey, para que justamente estas soluciones tengan este alcance global y podamos implementar soluciones para combatir la contaminación del aire, para seguridad, para logística, para marketing, para transporte, para seguridad pública, pero en distintas ciudades simultáneamente. Ahí está mi correo, se los puedo dejar después también en el chat para que conversemos en caso de que quieran hacer algún proyecto utilizando nuestra infraestructura. Y termino con esta foto de Santiago también, porque me gusta ser optimista, y Santiago, así como tiene una cara muy fea, cuando Santiago está bonito y limpio, es una de las ciudades más lindas del mundo y es la que nos gustaría ver siempre, que se repitiera y que sea la cara que todo el mundo conoce de nuestra capital. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti, Antonio. Bastante interesante las soluciones que propones. El concepto Smart City lo veíamos hace 2 años un poco lejano de nuestras ciudades, sobre todo Latinoamérica. Y es bastante alentador ver que con
con todo lo que has construido y los desafíos que vienen, estamos dando los primeros pasos para convertirnos en Smart Cities y poder censar mejor nuestras ciudades y también, claro, no solo el hecho de conocer la data, sino poder implementar soluciones más ad hoc, ¿no? Que nos ayuden a resolver, por ejemplo, ¿sí? No hay ciudades inteligentes sin ciudadanos inteligentes. Y ciudadanos inteligentes hay por montones. El problema es que necesitan tener la oportunidad de participar, de ser parte del juego. Y hoy día, lamentablemente, eso es muy difícil. Muy difícil. Por todo lo que hablaba antes de inversión en infraestructura necesaria y operar todo eso que finalmente hace que los proyectos no sean viables económicamente. La falta de escala no les permite tener financiamiento tampoco porque nadie va a invertir en un proyecto que no es escalable. Entonces, la invitación está abierta. Pueden escribirnos directamente y ojalá desarrollar proyectos de manera colaborativa, que es lo que buscamos que vaya sucediendo en el tiempo. Claro, perfecto, sí. Me encantó, por ejemplo, lo que mostraste, el tema del robo de vehículos, que voy a hacer como traquear un vehículo en tiempo real. Yo tenía ahí una consulta que comentaste, que si un celular tiene la aplicación para traquear su vehículo o cualquier otro vehículo, en algún punto el teléfono se convierte como en un satélite, como, ¿sí? Exactamente, de hecho tú usas el GPS del celular para declarar la posición del vehículo robado. Entonces, de nuevo, esta lógica colaborativa de aprovechar la infraestructura que tenemos todos metidos en el bolsillo, ¿ok? Para el bien común. Y hay muchos proyectos que ya han ocupado los celulares como Waze para justamente generar esta medición masiva colaborativa. Pero de nuevo, Waze no sería posible si es que no tuviéramos todos en el bolsillo la infraestructura y la masa crítica de infraestructura que permite que Waze sea posible. Entonces, pero hay muchos proyectos. Nosotros hicimos un piloto en Las Condes también, que tenía que ver con riego de plazas y con telegestión de luminarias de manera remota. Y también, o sea, la infraestructura que se requería para que cualquiera de estos proyectos volara, si tú haces la infraestructura solo para financiar ese proyecto, no se paga la infraestructura. La infraestructura tiene que ser capaz, como una antena celular, de proveerle a muchas personas, para muchas soluciones, para muchos negocios, de tal manera que todo ese costo y toda esa inversión se diluya entre muchos proyectos, y para eso tiene que ser lo más interoperable posible, lo más abierta posible, porque en la medida que lo cierras, menos gente puede participar, menos soluciones pueden haber sobre esto, y por lo tanto, de nuevo, se hace inviable todo el modelo, digamos. Perfecto, gracias Antonio. Sí, la invitación está abierta a cualquier emprendedor para poder seguir avanzando sobre la plataforma soportando sus soluciones sobre la plataforma que ya tiene, la red que tiene Antonio. Tenemos varias preguntas en el chat. Hay algunas que Loreto ya respondió. ¿Podríamos revisarlas? ¿Sí, Loreto? Si nos acompañas. Una pregunta de José Miguel Ceballos, que decía, ¿cuál es el rango de valores para el parámetro tiempo que indique una estadía considerablemente temporal y no como que pasa por comuna? Ahí, no sé si podrías comentarnos un poco más, Loreto, de todas formas está la respuesta en el chat. Ya, lo que ocurre es que en general cuando uno, o sea, no en general, la definición de viaje considera que un viaje termina cuando hay un cierto tiempo de estadía al final del recorrido, ¿ya? Nosotros no estamos midiendo viajes, nosotros estamos midiendo movimientos, ¿ya? Esto tiene sus pros y sus contras. Si nosotros tenemos algoritmos para medir viajes, es decir, que consideren, que midan, esta persona viajó del punto A al punto C y ahí se detuvo, pasando entre medio por, no sé, varios puntos intermedios, pero me interesan los viajes, te interesa el punto inicial y el final. Esos algoritmos para correr con los datos de telecomunicaciones tardan aproximadamente un día en correr, ¿ya? Nosotros queríamos buscar alguna simplificación que nos permitiera tener información de movilidad, pero que no tuviera ese costo tan alto en el cálculo del viaje completo. Además, había otra cosa que nos interesaba. Si una persona va desde, no sé, la comuna de Lo Barnechea a Maipú, no quiero que signifique el mismo movimiento que alguien que va de la comuna de Lo Barnechea a otro lugar en la comuna de Lo Barnechea. Cuando tú cuentas viajes, solo cuentas como que hay un viaje desde donde parte a donde termina. Nosotros queríamos un indicador que midiera que si alguien va desde Lo Barnechea a Maipú, tiene que pasar por varias comunas intermedias. Pero tampoco queremos que cuente cada un segundo en cada lugar donde va. Entonces, ahí
las características específicas de los XDR llegan al rescate, porque el XDR se actualiza, como en general, hay varias reglas, pero en general cada 15 minutos. Entonces, si yo tengo un viaje de 45 minutos, voy a tener a lo más 4 antenas, es decir, 3 movimientos. Entonces, lo que nosotros medimos es la cantidad de movimiento que hay, y sí nos interesan los pasos intermedios, no solo el inicial y final de un viaje. No sé si eso Perfecto. responde la pregunta. José Miguel, creo que sí, creo que dijo gracias en el también tenía otra pregunta, sí, también de José Miguel, que nos decía, cuando se compatibilizan los datos con el Ministerio de Transporte, ¿existe la posibilidad de contar por parte de Telefónica o del análisis con los datos de otras empresas, Entel, Claro y otras? Esto con el fin de darle mayor robustez a la inferencia. Ya, sería maravilloso contar los Sí. datos de toda la compañía. Imagínense si lográramos poner de acuerdo a Entel, Claro. Movistar, WOM, Claro, que todas se pusieran de acuerdo y como grandes amigos juntáramos los datos para hacer nuestro análisis. Hay varias restricciones prácticas y de negocios, digamos, que hacen súper difícil que Claro. podamos juntar ese dataset. Sin embargo, pensemos que Movistar tiene el 30% del mercado, o sea, es una muestra espectacular, ¿ya? Sí, bastante representativa. Sí. A nivel de comuna es súper representativa, y si tú bajas, si quieres determinar los sesgos, también tenemos información suficiente para determinar sesgos comunales y poder corregir los datos que nosotros tenemos. Por lo tanto, yo estoy súper tranquila teniendo solo los datos de Movistar para poder hacer este análisis y hacer el comparativo. Y lo que hemos observado, por ejemplo, es que si comparamos, las antenas de metro te permiten separar súper bien el análisis para hacer a nivel de metro. Entonces nosotros hicimos un análisis de nuestros datos con el metro y compararlos con el uso de las VIP en el metro, que tampoco tiene evasión. Entonces es un contexto pequeño ideal para hacer una comparación. Y nos da exactamente lo mismo. O sea, la movilidad que nosotros obtenemos a partir de los datos de telecomunicaciones tienen el mismo comportamiento que los datos que se observan a través de las VIP en el metro. Por lo tanto, a pesar de que no tenemos todos los datos, todo el mercado, como un censo de telecomunicaciones, los datos son lo suficientemente buenos como para hacer este análisis. Perfecto, gracias Loreto. Continuando, tenemos otra pregunta que viene de Mario Betancourt, que es para Antonio. Dice, ¿cómo se financia este proyecto? No sé si Antonio nos puede comentar un poco más, a pesar de que lo respondiste en el chat. Sí, nosotros somos una startup que se financia, como la mayoría de las startups se financian, que es con capital privado de riesgo. Nosotros cuando comenzamos este proyecto nos costó mucho levantar plata en Chile, mucho no levantamos, de hecho, porque necesitábamos mucha plata para echar a andar esto. Entonces, al ser muy riesgoso y necesitar mucha plata, fue difícil al principio. Entonces tuvimos que ir a buscar plata a mercados que tuvieran venture capital más desarrollado, como el mexicano. Ahí cerramos nuestro lead investor, que fue Angel Ventures, que es un fondo que es el fondo oficial de la Alianza del Pacífico. O sea, es un fondo que está invirtiendo en toda la Alianza del Pacífico con plata bien institucionales como el BID y otros como entes público-privados. Y una vez que teníamos ese lead investor mexicano, fue más fácil empezar a sumar a fondos chilenos, y hoy día tenemos 4 inversionistas importantes: Angel Ventures, que es el mexicano; Endurance, que tiene un fondo que se llama Alerce, que es chileno. Todos invierten mucho en proyectos de corte tecnológico y de corte, en el caso, por ejemplo, de Alerce, de Biotech. Después está Fundación Chile, que es un fondo de impacto. O sea, son fondos que, además de buscar empresas que tengan una proyección económica global interesante, sean proyectos que tengan un impacto relevante. Ese se llama el fondo Clean, de Fundación Chile. Y finalmente se sumó hace poco FEN Ventures, que es un fondo también de Venture Capital, que es el brazo de inversión de riesgo de la Raya Invial. Pero normalmente todo esto se financia así, tiene que haber un modelo de negocio que lo sustenta a futuro y empezar a cumplir hitos para ir, en el fondo, asegurando el financiamiento que te permite ir escalando y creciendo globalmente. Antonio, tu etapa inicial, ¿qué horizonte tenía de modelo de negocio o la que estás con la plataforma que estás actualmente? A ver, tú modelas obviamente a por lo menos 5 años. Nosotros modelamos
o para mostrar la oportunidad y qué es lo que nosotros nos imaginamos a 5 años, el primer financiamiento que levantas tiene un horizonte de 12 meses, no más. Entonces, es como eso, tú vas poniendo tus hipótesis iniciales, sales a testear con el mercado tu tecnología y la recepción del mercado de tu propuesta de valor. Normalmente te equivocas, entonces tienes que alcanzar a pivotear y modificar tu modelo rápido para empezar así tener tracción y poder seguir este camino hasta que llegues a tu visión final, que en el caso de nosotros no ha cambiado, pero sí el camino y la forma de llegar allá ha ido variando de alguna manera. Perfecto, gracias Antonio. Tenemos otra consulta en el chat de José Miguel Ceballos, que nos decía si la puesta de satélites estaba autorizada o necesitaba, no sé, algún permiso especial de parte del MIMBU o de alguna de las municipalidades. Cuando comenzamos, uno de los paradigmas de la ciudad inteligente es que son modelos de negocio B2G, que se llaman Business to Government. Entonces tú vas a cualquier convención mundial de Smart Cities y generalmente gente vendiéndole servicios a los gobiernos. ¿Okay? Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales las Smart Cities no llegan a ninguna parte. Imagínense Santiago, que región metropolitana tiene 55 comunas, creo. O sea, pues no somos capaces de ponernos de acuerdo ni en qué de hacer ciclovías que crucen una comuna y otra. Entonces, ese choque político no solamente sea dentro de ciudades, sino que imagínense lo complicado que es incluso que se dé entre países, entre ciudades de lugares distintos del mundo. Entonces rápidamente validamos de que si nos íbamos por el lado de las municipalidades, de los gobiernos locales, iba a ser inescalable esta cuestión. Entonces nos dimos cuenta de que, pucha, quizás ese es el problema, que los gobiernos se les pide que resuelvan los problemas de la ciudad, pero en verdad los que tienen los problemas son las personas. Entonces, y las personas cuando tú les das las herramientas para resolver las cosas, las resuelven. Los problemas de transporte que uno ve cómo se resuelven con micromovilidad, por ejemplo, todo lo que son movilidad eléctrica, etcétera, son puras soluciones que vienen de la gente, del mundo privado, no vienen del gobierno que instala una compañía gigantesca de scooters eléctricos, de bicicletas públicas, etcétera. Son empresas privadas que lo hacen, o por ejemplo el tema de car sharing. Entonces, lo que nosotros pensamos es eso, que saliendo un poco del ámbito público, obviamente teniendo el mundo público como aliado, pero no como el cliente final, sino que uno más que puede participar de las soluciones para su territorio, nos desmarcamos de eso y empezamos a ir 100% al mundo privado, aquellas empresas que nosotros podríamos generarle valor, pero al mismo tiempo nos permitieran escalar nuestra infraestructura. Y en esa lógica no tenemos que pedirle permiso al gobierno por instalar un equipo electrónico en una estación de combustible o en un billboard, porque son espacios privados. Y los protocolos de comunicación que ocupamos funcionan en bandas públicas y por lo tanto no hay ningún permiso que pedir. Perfecto. Bueno saberlo de todas maneras, porque van a generar susceptibilidades, ¿no? En los usuarios. Otra pregunta también de José Miguel Ceballos. ¿Han tenido acercamiento al segmento inmobiliario o de la valorización de bienes en las ciudades, así como lo hace Adimark o otras empresas similares? Sí, es uno de los casos de negocio más importantes que tenemos. Piensen que cuánto vale para un retail o para una cafetería de franquicia saber efectivamente cuánta gente pasa por afuera de la calle, no solamente donde se va a instalar, sino una vez que ya se instaló. Por ejemplo, yo puedo tener una tienda, me subieron las ventas un 10%, pero yo no sé si esas ventas me crecieron porque hice mejor el trabajo o porque pasó 50% más de gente afuera y por lo tanto, evidentemente, si pasa más gente, algo de eso voy a convertir y por lo tanto van a subir mis ventas. Entonces, sí, hemos trabajado y tenemos conversaciones abiertas con grandes de estos como aglomeradores de datos urbanos o GIS, o incluso un poco más allá, que hacen modelos predictivos de demanda, por ejemplo, o modelos predictivos de origen del tráfico, para incluir nuestros datos en sus modelos para mejorar el output que generan esos modelos. Ok, perfecto. Hay una última pregunta en el chat de Felipe Escárate, que nos dice, a partir de los datos que ustedes manejan, ¿se pueden deducir las movilidades por atributos, pensando, por ejemplo, en género, edad, etcétera? Veo que tanto Antonio como Loreto claramente no, han respondido que no tienen información como de atributos de las personas, pero tal vez podrían comentarnos qué otros atributos han pensado incorporar en este análisis o, no sé, o que pueden a futuro desarrollar.
sé si puedes, Antonio, comenzar y después Loreto. Bueno, una de las gracias de estos orígenes destino, un poco lo mismo que ve la Loreto con los IMSI, o sea, los celulares que están cambiando de antena, es que tú también puedes empezar a tener modelos de por qué sectores ciertas personas se mueven. Como decía Loreto antes, la gente de lo Arnechea, la mayor migración la hacía hacia Vitacura, por ejemplo. Pero lo mismo sucede en otras partes de la ciudad. Nosotros, por ejemplo, hemos visto ahora que con COVID la movilidad se ha disminuido efectivamente en torno a este 50%, hoy día a este 30%, redondeando, pero lo que sí hemos visto es que ha sido mucho más local. O sea, los traslados son mucho menores de los que habían en momentos pre-COVID. Y entonces, teniendo esa data de los orígenes y los destinos, hoy día hay mucha información de la ciudad, a nivel de cuadrante, incluso de cuadra, de, por ejemplo, niveles socioeconómicos, cuánto gastan, con los censos se sabe incluso por casa cuánto gasta la gente mensualmente en distintos tipos de ítems de las canastas, etc. Y ocupando esa data, eventualmente uno sí puede tener un modelamiento respecto de cuál es el perfil, cuánto gasta, por dónde se mueve normalmente, de ciertos clústeres que se pueden ir definiendo. Pero ahí ya entra en el mundo del modelamiento. Nosotros hoy día estamos súper enfocados en una parte que es como más fome, pero súper dura, que es como datos como cuánta gente pasó, si pasó 10% más o 10% menos que ayer. Hay todo un mundo por desarrollar respecto de esa data, cómo le genero todas estas variables cualitativas que en el fondo enriquecen mucho el output para los usuarios finales. Perfecto, Antonio, gracias. Loreto, si nos puedes compartir tu opinión. Sí. Mira, en el caso de nosotros, el dataset original, el que tiene Telefónica, el que tiene Movistar, sí tiene información de género y edad asociados a los dispositivos, ¿ya? Pero nosotros somos súper estrictos en el proceso de anonimización de los datos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros presentamos un proyecto Telefónica, para cada proyecto distinto que nosotros presentamos, nosotros decidimos cuál es el nivel de anonimización que te permite llevar a cabo el proyecto, pero que te permite anonimizar al máximo los datos. Entonces, para este proyecto en particular, que tiene que ver con COVID, dado que es un periodo muy extenso de tiempo para el que vamos a tener el dataset, dado que considera todo el país, no se adjunta la información de género y de edad, ¿ya? Sin embargo, por ejemplo, para otro proyecto que nosotros realizamos con UNICEF, financiado por la ONU, que era para entender cómo afectaba el acceso al transporte público de las mujeres y su movilidad dentro de la ciudad, sí se nos dio acceso a la información del género, específicamente para ese proyecto y con un dataset de solo una semana para la región metropolitana. Entonces ahí se aplicaron otro tipo de restricciones para asegurar el cuidado con el dataset y con resguardar la privacidad de las personas. Entonces, depende del proyecto cuál es el tipo de anonimización que se hace y la cantidad de datos que se entregan. Y ojo que todas las anonimizaciones son distintas. Es decir, yo si tengo dos proyectos, yo no puedo cruzar los datos de los dos proyectos porque ocupan anonimizaciones distintas. Y de la misma forma que comentaba Antonio respecto a adherirse a GDPR, nosotros también nos adherimos a GDPR en los procesos, en la forma en que se almacena el dato, en la forma en que se anonimiza, en cómo se transfiere y el uso que se le da también a cómo se publica el resultado. Entonces, eso, se toman varias precauciones para resguardar la privacidad de los usuarios. Ya, perfecto. Gracias, Acá hay una Loreto. pregunta súper buena y que creo que sería bueno conversarlo con la Loreto para ver si lanzamos alguna hipótesis, que efectivamente en los Arnechea me llamó la atención cuando tú lo mencionaste, es de las comunas que se nos genera una diferencia importante, digamos, el 94% versus 69%. En el caso de nosotros, en los Arnechea, nosotros tenemos, de nuevo, son puntos de medición fijos. O sea, tenemos en los Arnechea debe ser algo así como 9 o 10 puntos, que son esquinas normalmente muy transitadas, son esquinas, porque como les contaba, instalamos nuestros clientes, que son generalmente empresas que se instalan en puntos de tráfico normalmente alto. Entonces son billboards, farmacias, estaciones de combustible, etc. En esos puntos, nosotros hemos visto esta disminución de en torno al, como me comentas ahí, no lo doble chequeado, pero en torno al 69%, al revés, al 40 y al 31%. Lo que yo puedo decir es eso, o sea, en esas esquinas
la movilidad ha disminuido en un 31%. Lo que no quiere decir que en toda la comuna. Una de las ventajas que tiene el proyecto de La Loreto es que al tener todas las antenas, tiene una visibilidad mayor en el fondo de todo lo que está pasando. Ahora, también una pregunta para Loreto también es, ¿qué pasa también con los tipos de antenas? Porque hay antenas como las del metro, justamente, que son antenas de mucho menos alcance y que son más locales, y tienes algunos lugares que tienen unas antenas que con una antena te cubren kilómetros, entonces es mucho más difícil también cachar, porque las personas se pueden mover bastante y salir, de hecho, pero nunca se van a cambiar de antena y por lo tanto nunca identificaste ese salto, digamos. Ese es un súper Me buen imagino que es punto. parte del... En general, las antenas tienen cruces en las zonas de cobertura, ¿ya? Eso por un lado. Segundo, nosotros ante la misma duda hicimos un análisis de sensibilidad donde dijimos no vamos a considerar las que están, primero hicimos un análisis de antenas que estén a menos de 500 metros, después antenas que estén a menos de 1 kilómetro, para ver cuánto afectaba el índice de movilidad. Y nos dieron correlaciones de 0.97, o sea, la metodología funciona muy bien, incluso considerando eso que uno podría decir, podríamos tener problemas por antenas muy cercanas o antenas muy lejanas, y se comporta bastante bien, independiente de la densidad de las antenas. Principalmente por la característica del XDR de que no es que esté constantemente buscando la antena más cercana, sino que se conecta una antena y se queda conectada a esa antena aunque tú te muevas por lo menos por 15 minutos o porque hayas bajado muchos datos. ¿Ya? Como no es determinista, hay cosas como que simplemente es como de lo que sale del comportamiento del hardware. Como, Sí. Yo también lo otro que veo, que podría originar también quizás ¿la esa diferencia? es que tenemos lugares que son, que como lugar, como punto de la ciudad, es impresionante la disminución del tráfico. Por ejemplo, la pirámide y la entrada a Ciudad Empresarial. O sea, nosotros Huachuraba lo tenemos con menos 70%, porque gran parte del tráfico que baja y que entra es mucha gente la que va a Ciudad Empresarial todos los días cuando estábamos en periodos normales. Entonces tenemos un sensor justamente en la entrada a Ciudad Empresarial, y al tener menos puntos en Huachuraba que en otros, obviamente se te puede, con un solo punto que tiene una diferencia demasiado grande, desviar Alterar un poco todo. Claro, entonces como tenemos en general puntos de mucho tráfico, con que algunos de esos puntos tengan una disminución de tráfico muy grande, como el caso de la entrada a Ciudad Empresarial, que se puede repetir esto eventualmente, no en una medida tan fuerte, pero sí se puede dar en alguna medida, en alguna esquina importante de lo Arnechea, podría generar esta diferencia y que nos reporta a nosotros una disminución mayor que lo Claro. que es Loreto. Y lo que nosotros observamos también es que gran parte de los viajes se están realizando a pie y en bicicleta. Entonces, probablemente esos recorridos no quedan necesariamente en estos puntos críticos. Entonces, Claro, yo la creo que gente puede sería que se mueva más por interesante dentro. ver cómo se pueden compatibilizar los datasets para generar más valor a partir de juntar los dos datasets. En el fondo, que el dataset de ustedes permita quizás calibrar los resultados que nosotros obtenemos en forma más generalizada, o para llenar hoyos de áreas de las cuales no tengan información. Yo creo que hay mucho potencial en juntar datasets de este estilo. Por eso también estamos tan entusiasmados con el trabajo con el Ministerio de Transporte, que tiene otros datasets que también sirven para complementar. Claro, está como micro, o sea, porque en el fondo lo de ustedes es como mucho más macro, entre comillas, a pesar de que tiene una granularidad súper buena. El de nosotros es súper micro, es 150 metros de radio. Entonces, para algunas cosas es muy útil. Por ejemplo, como les comentaba antes, si yo tengo una tienda y me aumentó las ventas en un 15%, saber en qué medida eso se responde al tráfico de esa esquina. Ya no es un tráfico Claro. de ese sector que está de esa cubierto por zona esquinas. que puede estar pasando por la otra calle. Exacto. Esa esquina en puntual. Entonces, para ese tipo de cosas funciona bien. Donde perdemos total fuerza tiene que ver con lo que ya es macro. O sea, ustedes, es increíble que lo van a hacer en todo Chile, digamos. Obviamente, me imagino que en ciudades más chicas hay menos antenas y por lo tanto es más difícil aún cacharlo, pero Pero como mientras... comparas consigo mismo, tú estás comparando cómo fue, y Eso. tenéis las mismas antenas en marzo que las que tenía ahora, entonces Sí, igual te permite la comparación interna dentro de ese lugar, que es lo que les interesa a cada una de las comunas.
Y Exactamente. aquí ha sido súper interesante trabajar con los gobiernos regionales, o sea, tú ves como los core de las distintas, los intendentes, cómo están preocupados de los datos para entender qué es lo que está pasando en cada una de sus comunas, porque no todas, ellos no tienen control sobre declarar cuarentena sobre sus comunas. Entonces les interesa mucho tener el dato de la movilidad y entender cómo le afecta para ocupar otras estrategias distintas. Sí. No, súper interesante y lo bueno es que haya agarrado vuelo el tema de la movilidad lamentablemente por una situación como esta, pero hasta hace nada los recorridos de las micros es con encuestas manuales de origen-destino, digamos. O sea, eso es Sí, algo que es po. conocido por todos. Y espero que con esta digitalización forzada que ha tenido el gobierno pues, en todos los ministerios básicamente, empiecen a ocupar otro tipo de herramientas como estas para hacer política pública, que evidentemente son mucho más escalables y mucho más eficientes que preguntar a la gente en la calle de dónde salió y a dónde va, digamos. Pero, pero no, genial. Gracias por la invitación. De verdad que estuvo Sí. muy, muy interesante. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a Telefónica por la Sí. organización de la actividad. Y no, gracias a ustedes por participar. Sí, me encanta como la idea de que en algún punto puedan combinar el trabajo a partir de este webinar, que sea un espacio también para eso, para que se encuentren investigadores, emprendedores, no sé, gente tanto de la academia, de la empresa, y que puedan generar desarrollos más avanzados y compatibles. Igual lo que comentaba Antonio es bastante interesante entender cómo se generan sus datos para ver que en el fondo podría tener cierto nivel de sesgo por el lugar que él selecciona, ¿no? Que no es al azar que pone las antenas, sino que son puntos específicos dependiendo a sus clientes. Entonces hay que tener cuidado con el dato, ¿no? Viéndolo a nivel macro. Y en cambio Loreto, claro, tiene una visibilidad un poco más macro y podría decirse que nuestras antenas como Telefónica sí tienen cierto grado de aleatoriedad, aunque también tienen cierta planificación, pero como por la cantidad podríamos pensar que sí tenemos un nivel aceptable de aleatoriedad para poder validar, ¿no?, la información. Nos queda, no, creo que no, sí, no, ya no, nos queda una pregunta que la respondieron ahí en el chat, ¿sí? A partir de los datos que se, no, perdón, no la puedo ver. La de las antenas. No sé si tú la puedes ver, Loreta. No, Es lo que sí, me parece. conversábamos recién, pero Sí. claro, una de las preguntas es la distancia a la antena respecto de un celular. ¿Se mide en intensidad de señal o tiempo de respuesta? Ninguna de las dos. ¿En qué sentido? Nosotros no consideramos la distancia a la antena, sino que nosotros asumimos que si está conectada una antena, está en esa zona, pero no hacemos alusión a cuál es la distancia, aquí no hay como triangulación, ni nada por el estilo. Es simplemente me conecté a esta antena, entonces asumo que la persona está en la zona de impacto, digamos, de esa antena. No tenemos registro ni de la intensidad de la señal, ni de el tiempo de respuesta o algo por el estilo. Ya, perfecto. Sí, creo que no tenemos más preguntas. Me queda más que agradecer por parte de Fundación Telefónica, de la empresa Telefónica, de mi equipo Data Science, y que en un futuro sigamos trabajando junto a Loreto, y si Antonio también se puede sumar al barco, todos somos bienvenidos en esta. Gracias y que tengan muy buenas noches. Gracias por su participación. Que estén muy bien, gracias a todos. Gracias.